lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Bien, mis apreciados hermanos, un feliz santo sábado para todos. Vamos entonces a permitir que nuestro hermano Sebastián pueda ingresar en este momento. Hermano Sebastián, bienvenido. Todo el tiempo es para usted. Que el Señor lo bendiga y que el Espíritu Santo dirija este momento. Amén, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a elevar una oración para comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a orar, ¿vale? Querido Padre, cuya morada está en lo alto y sublime de los cielos, te damos gracias por este día sábado, porque en él, eterno Dios, tú descansaste, tú santificaste este día, tú reposaste y lo dejaste para que tu pueblo, eterno Dios, pudiera seguir tu ejemplo. Hoy, Señor Jesús, queremos presentar un estudio bíblico acerca de la iglesia de la Edad Media. Queremos pedirte, eterno Dios, que tu misericordia sea con nosotros, que nos regales de tu Santo Espíritu para poder entender, Señor, que no sean mis palabras sino las tuyas, y que podamos escudriñar con diligencia, podamos buscar como un hombre buscaría un tesoro, como buscan los hombres el oro y las piedras preciosas, que podamos cavar en la palabra, que podamos ir versículo por versículo, capítulo por capítulo, un poquito allí, otro poquito allá, todos los días siendo diligentes. En esta mañana te suplicamos que por favor, todo espíritu de distracción, todo espíritu de pensamientos que no correspondan en este día, Señor Jesús, puedan ser apartados y podamos, con el trabajo de tu Santo Espíritu, enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos en el estudio que a continuación, Señor Jesús, aprenderemos de parte tuya. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de reunirnos, y que las distancias, Señor Jesús, no son impedimento y podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa. Que esta comodidad, Señor Jesús, no sea sinónimo de descuido en este día santo, sino que sea sinónimo de agradecimiento para poder venir a ti, poder abrir nuestras Biblias, nuestros libros, nuestras notas, nuestros cuadernos y sentarnos, Señor Jesús, a estudiar. En este día lo entregamos todo a ti en Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar, hermanos, en el libro de Dios, este tema que se llama la Iglesia de la Edad Media. Vamos a estudiar del 538 a 1798 y bueno, esta es la primera parte del tema. Ya les comentaba que ayer hablaba con mamá y le decía que me parecía muy difícil colocar un siglo en 40 minutos, perdón, 1260 años en 40 minutos. Cuando generalmente uno estudia, yo le decía a mi madre, uno estudia algún tema de la historia secular, las clases, historia, pues yo recibía clases de 4 horas y que no alcanzábamos a abarcar 50 años, por ejemplo. A veces a nosotros se nos hace largo, quizá una hora, hora y cuarto. Con tristeza recuerdo por ahí en el año 2013, cuando en la iglesia adventista, yo me enteré 11, 12, 13, en esos años, se estaban empezando a enseñar los sermones de 15 minutos. Y más de un hermano de la iglesia se consideraba muy erudito porque en 15 minutos sacaban un tema muy ecuménico, muy triste, la verdad. Con tristeza le cuento a mi madre que hay en este momento pastores de la organización que tienen canales en YouTube, 5 minutos, 7 minutos, donde ni siquiera leen la Biblia, sino que simplemente se dedican a decir, el versículo 1 nos habla del amor de Dios, el 2 acerca de su misericordia, el 3 acerca de tal cosa, y bueno,
no van a la verdad, no, ni siquiera leen un salmo, sino que utilizan argumentos propios, no sé de dónde los sacarán. El tema que vamos a presentar a continuación, a mí me enseñaron, eso le enseñan a uno en este mundo, que cuando uno hace una diapositiva no le pone mucho texto, sino muchas imágenes y foticos y cositas divertidas. Quizá por hace algunos años nos enseñaban a colocar GIFs y un montón de animalitos moviéndose. Bueno, en este caso no es así. Yo les quiero compartir que he escrito párrafos completos. ¿Para qué? Para que quien escuche el estudio pueda corroborar el sentido completo de la oración que he subrayado dentro del contexto de lo que estoy hablando. Entonces, vamos, la iglesia primitiva, perdón, la iglesia de la Edad Media, ¿sí?, viene después de esa iglesia primitiva. Y aunque comienza en el 538 y va de 1798, es necesario siempre ver la transición que hay entre la iglesia primitiva y la iglesia de la Edad Media. Como punto de partida, quiero leer lo que no pude leer ahora en la escuela sabática porque el computador se me trabó, respecto del libro de Merle de Aubigné, que se llama Historia de la Reformación del siglo XVI. Al principio la iglesia era un pueblo de hermanos y hoy día se ve establecida en su seno una monarquía absoluta. Recordemos que estas palabras también se pueden aplicar a nuestros días. Todos los cristianos eran sacrificadores del Dios vivo y tenían por guías espirituales humildes pastores, pero una cabeza altanera se ha levantado entre ellos. Una lengua misteriosa pronuncia discursos llenos de orgullo. Una mano de hierro constriñe todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a tomar el insignia distintivo de su poder. Perdida esta, la santa y primitiva igualdad de las almas ante Dios, la cristiandad, a la voz de un hombre, se ha dividido en dos campos iguales. Se ha dividido en dos campos desiguales, perdón. En un lado vemos una casta de clérigos que se atreve a usurpar el nombre de iglesia. Escuchemos bien esto. A un lado vemos una casta de clérigos que se atreve a usurpar el nombre de iglesia y pretende estar revestido a la vista del Señor de grandes privilegios. En otro lado, contemplamos una grey servil, reducida a una ciega y pasiva obediencia, un pueblo encadenado y entregado a una casta arrogante. Todas las tribus, lenguas y naciones de la cristiandad sufren la dominación de este rey espiritual que ha recibido el poder de vencer. Recordemos, de Aubigné no fue adventista, pero esto nos sirve a nosotros para entender que la élite intelectual que surgió de la Reforma, ese intelecto espiritual, querían ejercer un intelecto espiritual, todos concordaban en lo mismo, todos entendían la profecía de la misma manera, pero poco a poco después eso fue cambiando, es decir, entendían los símbolos proféticos, ¿no? La Iglesia católica era símbolo de esa ramera, era símbolo de esa mujer y pues aquí vemos la explicación que él da acerca de la iglesia primitiva y después de la iglesia que ya deja de ser primitiva. Aquí tenemos un mapa de las 7 iglesias. Nosotros hemos estado estudiando ya el sábado pasado 2 iglesias, Éfeso, Esmirna, que hace parte de la iglesia primitiva, y el sábado de hoy estudiamos la iglesia de la Edad Media, que realmente viene a ser más la iglesia de Tiatira, no la iglesia de Pérgamo, pero es importante conocer esa transición. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en este día? ¿Cuál es nuestro propósito? Es ver la manera en que la forma de obrar de Satanás para introducirse en esa iglesia primitiva sigue siendo la misma forma que tiene de obrar para introducirse en la iglesia de los últimos días. Y para ello vamos a ver cuál fue la metodología empleada por Satanás y por sus secuaces frente a la iglesia que Dios levantó, la iglesia primitiva. Esto lo he sacado del capítulo del conflicto de los siglos que se llama Una era de tinieblas espirituales, es el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero el conflicto de los siglos tiene 15 capítulos dedicados a estos 1260 días proféticos, años literales. El paganismo
previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Satanás vio que a partir de sus siervos, no los paganos, debía destruir el cristianismo, pero hay que hacer una diferencia. Y es cuando nosotros hablamos de cristianismo, ¿a qué nos referimos? Cuando uno va a la historia y se habla de cristianismo, el cristianismo siempre se asocia al catolicismo. Es una categoría que está ahí junta. Y siempre encontramos que los cristianos hicieron desastres, que los cristianos quemaron, que los cristianos desordenaron, que los cristianos lo uno y los cristianos lo otro. Pero nosotros debemos separar esa categoría de cristianismo de iglesia primitiva, es decir, de ese pequeño grupo, de ese pequeño remanente que siempre ha sido el que está obediente a la ley de Dios, y no de esa mayoría que se convirtió y se mezcló con el paganismo. Entonces, vemos que Satanás ve a los cristianos, ¿sí?, como un peligro a partir del paganismo. Así que el paganismo los ve y los empieza a combatir. ¿Y los empieza a combatir de qué manera? Bueno, esas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos, y eran objeto de los odios y sospechas del pueblo. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Esto respecto a la primera iglesia, la iglesia la iglesia de los primeros siglos. Si nos damos cuenta, aquí a ellos no se les perseguía por ser buenas personas, es decir, no se les perseguía por sus rasgos, sus características de carácter, nada había en contra de ellos que pudiese ser motivo de persecución, sino que se los señalaba como causa de calamidades, hambres, pestes y terremotos. Eran objeto de odios y sospechas del pueblo, y se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión imperial y azotes de la sociedad. A lo largo de los siglos que han ejercido siempre el cristianismo puro y primitivo, han sido perseguidos como un problema para el Estado, como un grupo incómodo, maluco, molesto. Cuando uno mira el desarrollo del Estado-nación, siempre los estados han buscado que todos esos grupos o esas pequeñas minorías se unan a él. Y cuando un grupo o una minoría no lo hace, comienza a ser un peligro porque se sale de su control y de su poder. Entonces, estos cristianos no se sometían al Estado, no se sometían al imperio. Yo no me imagino a Pablo enviando una carta a, por supuesto, dentro de las comparativas normales, ¿no? No imagino a Pablo enviando una carta al emperador romano para que le permitiese predicar, para que le permitiese salir o pidiéndole una carta al jefe, al sumo sacerdote, para que le permitiese predicar a las afueras del templo. Pablo no lo hacía, esto en cuestiones de religión. Pablo no lo hacía. Así que Pablo estaba sometido al Espíritu de Dios, que era el que lo llevaba a predicar. A estos cristianos se les perseguía como animales de rapiña, obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios, andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. ¿Qué trajo la persecución como consecuencia? Es que no era posible que a la iglesia se adhiriesen, se unieran nuevas personas si no eran realmente verdaderos convertidos. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona que no ha hecho cambios reales en su vida venga a sufrir el martirio. Es mucho más fácil desertar que estar ahí presente. Y como se les perseguía, como se les maltrataba, pues vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. El primer elemento que Satanás utiliza es la violencia. Pero como no pudo por medio de la violencia, pues va a tener que utilizar otros medios, y aquí es donde vamos a entrar a estudiar cuáles son los medios que utilizaba Satanás o que utilizó y que sigue utilizando hoy en día.
El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Así que Satanás decidió cambiar su plan y ya no decidió perseguirlos, porque en vista de esto se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Así que la iglesia que fue perseguida no tenía la bandera de Satanás en su territorio. ¿Y qué se propuso? Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían de su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Así que como Satanás no pudo con las persecuciones y la abierta oposición al cristianismo, decidió venir y implantar su bandera en la iglesia. Así que, ¿cómo lo hizo? El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Cuando yo le hablaba a mi madre esta semana y yo pensaba, uno está acostumbrado a que siempre que se expone un tema, hago un pequeño paréntesis aquí, hayan quizá historias, hayan quizá diversiones. De las últimas veces que fui a una iglesia adventista engañado, pensando que iba a encontrar la bendición de Dios allá, siempre me topaba con situaciones que terminaban desalentando mi corazón. Y fue la predicación un día de un pastor que ya no está con nosotros porque falleció, acerca de la torta de la tía María. Y se gastó una hora hablando acerca de una historia, de una torta, de una tía que él tenía llamada María, y luego en 5 minutos le hizo una aplicación ahí como evangélica. Otro día, en una iglesia, escuché a un pastor decir un montón de sandeces que no tenían fundamento en la palabra de Dios, sino en la filosofía. Y yo le decía a mi madre, ¿cómo expresa uno, no? ¿Cómo se hacen los estudios aquí en el grupo? ¿Cómo los hermanos de Sostén Propio Historicista estudian la palabra de Dios? Y es que yo no puedo, mis hermanos, poner a inventarme, poner a suponer, a argumentar cuando el Señor ya ha escrito en su palabra y en el espíritu de profecía algo tan claro. Realmente es muy claro, es muy sencillo. Al leer El conflicto de los siglos, si alguien quizá ha tenido la oportunidad de leer historia o filosofía de este siglo, se va a dar cuenta que la forma en que el conflicto de los siglos está escrita es una forma muy sencilla, muy didáctica, muy práctica, muy profunda, pero sobre todo muy clara y muy directa. En ese sentido es que he puesto diapositivas tan largas y van a encontrar mucho texto y me van a encontrar leyendo. Los invito a que me acompañen y a que podamos aplicar esto que vio la iglesia primitiva a la iglesia de nuestros días y a nuestra propia vida. Entonces, cesó la persecución y le reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana a la par que rechazaban otras verdades esenciales. Entonces, vamos a ver qué aceptaron y qué rechazaban. Primero, aceptaron profesar a Jesús como el Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección. ¿Y qué rechazaban? Bueno, pues no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Es muy claro, ¿verdad? Aceptaron nominalmente el cristianismo de nombre, pero en la profundidad no se sentían convencidos de pecado, no sentían necesidad de arrepentimiento o de cambiar su corazón.
Y habiendo hecho algunas concesiones, ¿quiénes? Los idólatras. Dijeron, vamos a creer en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Propusieron que los cristianos hicieran de las suyas, o sea, ustedes también, nosotros cedemos, pero ustedes también van a ceder, para unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Esto es ecumenismo. Muy bien. ¿Qué pasó con la iglesia entonces? Pues se vio en gravísimo peligro y en comparación con la cárcel, que dice el martirio, me lo comí, perdón, el martirio, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Aquí la palabra algunos, si yo digo todos, algunos, quiere decir unos cuantos. Pensemos en un porcentaje. El 50% de los cristianos permanecieron firmes declarando que no podían transigir. Es bastante. El 60%, quizá el 70%, quizá el 80%. Si uno tiene una mesa llena de cositas y uno dice, tráigame algunas, es una muestra, es muy pequeño. Así que fueron muy pocos los cristianos que permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe, o sea, la doctrina, y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Un día un muchacho que estudiaba teología me decía que no era necesario predicar abiertamente sobre el Papa, sobre la bestia, sobre el Apocalipsis, porque la gente salía espantada huyendo y salía corriendo. En cambio, que los libros de la Iglesia Adventista hablan acerca del amor de Dios, del amor al prójimo, y que poco a poco la gente cuando menos se daba cuenta, así lo digo, estaban metidos en la doctrina verdadera. Eso no funciona así. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Entonces vemos, la primera forma de Satanás fue coger y decir, no vamos a perseguir más a los cristianos, sino que ahora voy a coger y voy a convertir a los paganos y van a ser mi instrumento para desviar la verdadera doctrina. Muchos de estos paganos, comenzando por Constantino, que un día el diablo, no me queda la menor duda, le presentó una visión frente a una batalla. Constantino estaba disputando el poder frente a otros emperadores que querían, unos senadores y otra gente que se había unido para ir contra él, una batalla, y Constantino esa noche vio que se le dijo en visión, bajo esta cruz vencerás. Hay que hacer claridad que esta visión no la trajo el Espíritu de Dios. Y Satanás se introdujo en el corazón de Constantino a partir del trabajo de la gente que ya hacía parte de la organización del hombre de pecado para introducirlo con un falso cristianismo y corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Aquí resalté algunos cristianos. Ahora, viene otra expresión de cantidad. Algunos cristianos, y el siguiente párrafo nos dice, la mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera. Arriar este sentido es como de tirar su bandera. Y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos confesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. Esta expresión que podemos nosotros ver que realmente no cambiaron a los ídolos, no cambiaron las imágenes, sino que lo que cambiaron fue su nombre. Fue su nombre. Simplemente cambiaron su nombre y muchos de estas iglesias y de estos templos que eran antes templos paganos, ahora comenzaron a utilizarse como lugares de culto
para los nuevos cristianos nominales. Este cristianismo que en la historia debe hacerse muy buena separación. Nosotros debemos separar ese cristianismo nominal, ese cristianismo secular, solo nombre, del verdadero cristianismo, de aquel pequeño grupo que siempre ha sido un remanente a lo largo de la historia y que ha sostenido la verdad. Entonces, ¿en qué resultó que esos cristianos cambiaran esos objetos cultos, cambiaran simplemente el nombre de estas imágenes, de esas estatuas, de estos lugares, por santuarios? Pues bueno, esas doctrinas falsas, de esos ritos supersticiosos y esas ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. No estamos hablando que esto sucedió de un día para otro. Esto sucedió en varios siglos, pero rápidamente. Y al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Ahora, dice, entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. La de los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de los que huyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aquí podemos preguntar nosotros, ¿a qué categoría de personas pertenecemos hoy, ahora? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos entre los que estudian la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo? ¿O hacemos parte de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto nuestros errores? Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. Vuelvo y leo. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la consecuencia de recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente? Pues ya lo hemos visto, hemos venido viendo en las diapositivas anteriores que recibir en los que pecan en la iglesia voluntariamente va a corromper y a debilitar la iglesia cristiana en su pureza, en su firmeza, en su fuerza. Va a corromper la doctrina. Dice, los apóstoles se opusieron abierta y decididamente, no una oposición debajo de la mesa, no una oposición sobria, no. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura, pero al cesar aquella, se adhirieron a esta conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, y esta conversión a medias no es que fuese una conversión oculta, nos damos cuenta que seguían adorando imágenes y seguían con sus antiguos ritos y no hubo una transformación en la vida, y los cristianos lo sabían, pero lo aceptaron y entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Es decir, no solamente se unen con los impíos y se terminan apartando de la verdad, sino que estos cristianos se convierten en perseguidores de los fieles de Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Dice que esos cristianos atacaron la vida de los otros, atacaron quizá las costumbres, su nacionalidad, sus gustos, no sé, de X o Y cosa. No. ¿Qué fue lo que atacaron?
los puntos más esenciales en las doctrinas de Cristo. Bien, sí, los que eran defensores de la fe cristiana sabían cuáles eran esos puntos esenciales y decidieron atacarlos. ¿Y cuál es la reacción que tienen los verdaderos, la iglesia remanente de esa época? Bueno, pues fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. ¿Quiénes trajeron los engaños a la iglesia de la Edad Media? ¿Quiénes la dirigían? Envueltos en las vestiduras sacerdotales. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. Y a la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Entonces, se mezcla la iglesia con el paganismo. Se deja de perseguir bajo aras de la prosperidad temporal, aras de la prosperidad temporal y de la paz. Y luego, aquellos que llegaron alguna vez, fueron defensores de la verdad, se vuelven en sus más acérrimos enemigos y atacan los puntos esenciales de la doctrina de Cristo. ¿Cómo? A través de la presentación de estas mentiras por parte de los sacerdotes. ¿Y qué atacaron primeramente? La Biblia. Y después, la libertad religiosa. ¿Y qué pasa con quienes sostenían la Biblia y sostenían la importancia de la libertad religiosa? Pues empezaron a ser aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. Entonces, una vez sucede todo lo que ha pasado, ¿cuál es la actitud de la iglesia remanente? Tras largo y tenaz conflicto, decidieron romper toda unión con la iglesia apóstata. Y dicho rompimiento era necesario, ¿por qué? Porque si querían obedecer la palabra de Dios, no podían transigir con estos errores. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Muy interesante. Rompieron con la iglesia apóstata y es el ejemplo que siempre hemos visto, el ejemplo que Jesús tomó el retiro del Cristo de Judea. Jesús se retiró, el apóstol Pablo trabajaba primero para el Sanedrín y después el Señor lo llamó y se retiró y no pudieron seguir predicando. Ayer mi padre, recibiendo sábado, leíamos Hechos de los Apóstoles y encontramos a lo largo del libro el patrón de que son los judíos, es la iglesia que alguna vez, el pueblo de Israel fue uno de los mayores perseguidores en un principio del pueblo de la primera iglesia, de los apóstoles, los perseguían. Y los apóstoles, ¿qué tuvieron que hacer? Romper toda unión. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Este libro se escribe entre el siglo XIX y, bueno, se publica más o menos el siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y la señora White está escribiendo, nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana, los pilares de la fe. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Yo escuché muchas veces decir en la iglesia adventista a pastores, a laicos, que conocer acerca del santuario o conocer el Apocalipsis o leer el libro de Daniel no era importante porque lo importante era obedecer a Dios y amar al prójimo.
que uno sabía cómo estaba con Dios y que así mismo debía pues, proceder. Pero, ¿qué dice el conflicto de los siglos acerca de esta creencia de que las doctrinas no son importantes, de que tenemos que ser amables, tenemos que ser, en cuestiones doctrinales, tolerantes con el error, con el pecado? Dice, semejante degeneración del pensamiento. ¿Qué es el ecumenismo? Una degeneración del pensamiento. O sea que una persona que acepta y que es consciente de la situación actual que vive el pueblo de Dios y no le da mucha importancia, ¿qué es lo que nos enseña el espíritu de profecía que es? Es un degenerado de pensamiento. Terrible. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otro tiempo eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Es terrible, la verdad. Las creencias que hasta nuestros días han llegado se han soportado con la fe de los mártires, con la tortura y con la persecución. Harto, mucho costó, la verdad, la libertad religiosa en este mundo. Gozamos de los últimos días de libertad, de los últimos días para conocer la pureza del Evangelio. Quiera el Señor Jesús que no caigamos en la degeneración del pensamiento y que no fortalezcamos las manos de Satanás y que nosotros rebatamos, debatamos, vayamos en abierta oposición y resistamos a quienes realmente dicen ser, pero no lo son. Que podamos presentar la verdad en su pureza. Y para nosotros poder hacer eso, ¿qué debemos hacer? Debemos estudiar. ¿Y qué debemos estudiar? La doctrina pura. ¿Y dónde está la doctrina pura? En la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Pero si yo le pregunto a un pastor de cualquier denominación religiosa, pero en este caso pongámoslo a un pastor adventista, pastor, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? O a cualquier persona. La respuesta va a ser, oh, por el Estado-Nación, por las libertades, porque hay una constitución política que nos dice que tenemos libertad de culto, porque hay leyes que nos protegen, porque la iglesia ha hecho trato amable con el Estado, porque tenemos representantes, dicen, en el Estado. Hace unos días, la iglesia adventista celebró en la Plaza de Nariño, con la presencia del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, el Día de la Libertad Religiosa. Yo tuve la oportunidad de conocer en el año 2012, 2013, a una serie de personas que se dedican a hacer predicación itinerante del Evangelio y que vienen predicando, pero cuya predicación, según ellos, es una predicación musical. Ahí estaban metidos y tenían una coreografía mientras el cantante tocaba la guitarrita. Y es muy triste porque estaban entrevistando a la directora de Asuntos Religiosos para la Nación del Ministerio, no recuerdo qué ministerio, pero la estaba entrevistando y habían dos pastores ahí y estaban muy contentos y muy agradecidos y felicitaban a la iglesia por el gran trabajo que hacía ADRA y por la libertad religiosa que gozaban. Pero la verdad es que si nosotros predicamos el Evangelio y la verdad como está, no hay constitución, no hay libertad religiosa que valga, porque para Satanás no hay. El único motivo por el que hoy en día no se persigue al pueblo de Dios nominal es porque
y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Hace poco había un muchacho, una persona común y corriente, que decía que a él le gustaba mucho ir a la iglesia. Y yo lo miré y le dije, ¿a cuál iglesia? ¿La iglesia católica o a cuál iglesia se refiere usted? Me dijo, no, 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 a mí no me gusta la iglesia católica. A la iglesia cristiana. Yo le dije, bueno, ¿cuál iglesia? Me dijo, a cualquiera, porque es que los cultos son muy chéveres, hay música muy chévere, la única diferencia es que yo ya salto, bailo y no me emborracho. Sí, el cristianismo es popular realmente. Y cuando te llegan a predicar a la puerta y le dicen, Cristo murió por ti, eso lo sabe todo el mundo en Occidente. La gente sabe que Jesús murió, que resucitó, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Y las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. La gente no quiere estudiar la Biblia. Las personas no quieren que le hablen de un cristianismo puro y sencillo. Es mucho más fácil, como en la Edad Media, en la época de Lutero, elegir, bueno, la Iglesia Católica satisface dos necesidades. Aquellos que quieren ser salvos en sus méritos y por sus obras, y aquellos que quieren ser salvos en sus pecados y en su maldad, ¿no? Pagando. El apóstol Pablo, a los tesalonicenses, les enseñó que la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Y dice, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Bueno, hay que tener claro aquí que el papado, él mismo se opone a Dios y él mismo se ensalza sobre Dios. ¿Me conectas el computador, por favor? Él mismo se ensalza sobre Dios. Y bueno, ya en aquella época el apóstol Pablo veía que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Un segundo, debo cargar mi computadora. Para el desarrollo del papado, para aquí, miren. Para el desarrollo del papado. Una de las doctrinas del romanismo enseña que el papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más al papa se le han dado los títulos propios de la divinidad y se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. Acá hay un error grave. Yo les voy a preguntar a ustedes. Dice, una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo. Hasta ahí, todo bien. Conecte el otro padre, por favor. Bueno, les pregunto. El Papa es cabeza universal visible de la Iglesia de Cristo. Correcto. Y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. ¿Quién lo invistió a él de autoridad? ¿Quién? ¿Quién le dio autoridad al Papa? ¿Acaso fue algún soberano de la tierra? ¿Acaso fue algún rey? Bueno, pues les adelanto lo siguiente. Resulta que posteriormente aquí dice, ¿quién le dio al Papa títulos propios de la divinidad? ¿Acaso fueron los reyes medievales? ¿Quién le dio al Papa esos títulos? ¿Quién lo tituló Señor Dios el Papa? ¿Y quién lo declaró infalible? ¿Acaso no fue el mismo? Bueno, pues esta versión del conflicto de los siglos está mal y está trastornada y me gustaría que el hermano Carlos en el futuro me ayudase a encontrar la original. No la encontré. Lo siento. Quería presentarla, pero no la encontré. Porque aquí se ha rebajado la norma. Porque el Papa fue quien él mismo se tituló divinidad. Él mismo se llamó Señor Dios el Papa por sus encíclicas, sus tratados. Él mismo se declaró infalible. Dice, y se le ha declarado infalible. ¿Quién le declaró infalible? Mentira. Él se declaró infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La palabra exige aquí
contrasta con el párrafo, con la parte anterior, ¿no? Porque en este caso debería decir, se le exige o exigen quienes le dieron lo anterior a él que todos los hombres le rindan homenaje. Y vamos a ver, dice, Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Dios no ha elegido, no ha hecho alusión en su palabra, que él haya elegido un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que se la leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Entonces se suprimió la Biblia, porque la Biblia era la que capacitaba a los hombres para entender que solo debemos depender de Dios, tal cual en la iglesia primitiva, y no de otros hombres, menos de la intercesión de ellos, porque no es necesario. Una vez suprimido lo que descubrí el error, Satanás hizo lo que quiso. Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Esto fue gradualmente, no fue de la noche a la mañana, no fue de un día para otro. Así que vemos que los errores que se introducen en la iglesia primero comienzan con un poquito, una concesión, luego otra y mientras de otra. Y vamos a ver qué generó que se quitara la Biblia. Entonces, primero se quitan las Sagradas Escrituras y después se mete poco a poco imágenes. ¿Para qué? Para atraer a nuevos seguidores convertidos nominalmente. Lo mismo pasó con la música en la iglesia adventista del séptimo día, la corporación. Poco a poco se fue metiendo la doctrina de que la música no era un lenguaje, cuando la música es un lenguaje y que lo que importaba era la letra. Y así una serie eh, de situaciones particulares, no solamente con la música, sino con la adoración a Dios, con la forma del culto, con la reverencia en la iglesia, con el espíritu de profecía. Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Una vez se le quita la Biblia al pueblo y la Biblia es traducida al latín y el pueblo no sabe hablar latín porque es una lengua para eruditos, pues los pastores de ese entonces, los obispos de ese entonces, pueden proceder a decir mentiras y a transformarla porque el pueblo no la conoce. Este intento no se hizo al principio abiertamente. Para llamar la atención de la gente hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo y se celebraban servicios religiosos en ese día.
Yo les pregunto, ¿hay algo de malo en celebrar servicios religiosos en el día domingo? ¿Qué nos enseña la historia, Mauricio? ¿Qué nos enseña la historia? Podemos encontrar que fue la manera en que sutilmente comenzó a llamarse la atención hacia el día domingo. ¿Tenemos nosotros necesidad de celebrar el domingo servicios religiosos en ese día? Hace poco el director de jóvenes de la asociación, el pastor Willard Cano, dijo en uno de los campamentos que hacen ellos de los conquistadores y guías mayores, que estaban estudiando la Biblia en domingo. Detrás de él había un grupo reunido de muchos niños. Ojo, eran niños y los adultos que estaban ahí eran los que estaban enseñando. A mí eso me causó bastante como impacto, porque él hablaba de la importancia de la celebración. Y cuando uno escucha la palabra celebración, hay una sola cosa que se celebra y es la misa. Celebrando servicios religiosos en día domingo. También con asombro he visto que muchas veces cuando, por ejemplo, yo he necesitado que alguien me ayude domingo de la iglesia adventista, amigos, gente conocida, me han dicho, no, no puedo el domingo porque usted sabe, es el día de compartir con la familia, es el día de la familia. No, el domingo no puedo porque es que, yo estoy descansando, hermano, el sábado salí tan cansado. No, el domingo tal cosa, el domingo lo otro. Y yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros, quizá tristemente, y debemos erradicar eso, hemos hecho el domingo un día de relajación, de descanso, de pereza, y eso contrasta con un día en el que hemos estado sentados, estudiando, leyendo. No es la voluntad de Dios que hagamos eso. Y la gente no se da cuenta, las personas no se dan cuenta que poco a poco ese día se ha ido metiendo en la cabeza de las personas por el trabajo, por supuesto, arduo y duro que han hecho con la publicidad. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Bueno, no fue un solo decreto, ese es el primero que se da, pero hay una serie de decretos. Así que el domingo fue un día de fiesta pública. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. ¿Obró Constantino por su propia cuenta? ¿Fue una idea propia de Constantino? No. Dice que fueron los obispos de la iglesia, inspirados por qué? Ambición y sed de dominio, los que llevaron, impulsaron al emperador a declarar un día erróneo, un día profano, como el domingo, para ser celebrado como fiesta pública. ¿Por qué? ¿Por qué esos obispos de la iglesia llevaron a Constantino a hacer eso? Bueno, pues porque esos obispos comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos, quienes, los paganos, llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Rebajar dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia, no de los judíos, el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Poco a poco, el día domingo fue ganando preeminencia, una preeminencia acelerada y que nunca se detuvo. Y la iglesia pagana fue honrada como institución
divina. Y quienes, sí, y quienes llegaron a obedecer, salieron y fueron un remanente, eran maldecidos por observar el día de reposo bíblico. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse, es decir, en el 538. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial. Hay que recordar que Roma rivalizaba con otras tres ciudades, que eran Alejandría y Constantinopla. Y Roma traicionó a los que eran sus legítimos emperadores griegos y se fue corriendo a aceptar la mano de Pipino el Grande, el francés, que la protegiera de las invasiones bárbaras que venían del norte y de la fuerza de los árabes que ya había conquistado gran parte de Europa. Pero en el 538 ella se afirma completamente en su ciudad y su obispo, el Papa, fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. Sí, muy interesante. Cuando yo estaba más pequeño, siempre me causaba confusión de poner fin al continuo. Claro, uno de chiquito uno lee el continuo sacrificio, continuo sacrificio, continuo sacrificio, y cuando va y lee en Daniel uno dice el continuo, el sacrificio. Pero realmente estamos mirando es la profecía, y al mirar la profecía nos encontramos que cuando cae Babilonia, sigue Media y Persia, continúa el paganismo. Cuando cae Media y Persia, sigue Grecia, continúa el paganismo. Cae Grecia, llega Roma imperial, continúa el paganismo. Pero cuando llega Roma papal, el paganismo nominal es convertido en cristianismo, y viendo todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora, podemos decir que la afirmación del papado es que le puso fin al continuo. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hasta ahora hemos visto una introducción de todo lo que obró para que en el año 1538 comenzara la iglesia de la Edad Media. No fue de la noche a la mañana. Se abandonó la Biblia, ¿señora? Se abandonó la Biblia, se abandona la idea de la libertad religiosa, se comienza después de eso a decir que hay un representante de Dios en la tierra y que debe haber un intercesor, y Roma se afirma como la principal ciudad por encima de las otras iglesias que estaban constituidas. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos, o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Aquí encontramos esta clara cita que es categórica y que me encanta. El advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. No las invasiones bárbaras, no las crisis económicas, no la caída del Imperio Romano de Occidente, sino, naturalmente, todas estas cosas tienen que ver con la historia, ¿sí? Pero ¿qué marca para nosotros el principio de la Edad Media? El advenimiento de la iglesia romana. Así que, en vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó al pueblo que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debía obedecerle implícitamente. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. ¿Por qué las obras postreras iban a ser mejor que las primeras?
un poquito menos de 1260 años, pero por lo menos un milenio de mentiras, de engaños y de desviación. Contra eso, el Espíritu de Dios fortaleció a los reformadores. 1000 años. ¿Cuántos años lleva la Iglesia Adventista que apostató de la verdad? 1957, madre, más o menos, ¿sí? ¿Cuántos años han pasado del 57 hasta nuestros días? ¿Es difícil combatir la verdad? ¿Es difícil combatir el error? No ha pasado un siglo. Pensemos en 1000 años de mentiras. 1000 años en que los libros no estaban disponibles, la Biblia especialmente. 1000 años de angustia, 1000 años de oscuridad, 1000 años de persecución. Y los espíritus de los hombres fueron dirigidos hacia los hombres. Días azarosos. 1260 días azarosos fueron aquellos para la iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra. ¿Cuántos son los que hoy en día sostienen la fe? ¿No nos parece que a veces el error y la superstición terminan por prevalecer completamente y que la verdadera religión parece que va a desaparecer de la tierra? El evangelio se perdía de vista mientras que las formas de religión se multiplicaban, formas externas, y la gente se veía abrumada bajo el peso de exacciones rigurosas. A fines del siglo VIII, los partidarios del Papa empezaron a sostener que en los primeros tiempos de la Iglesia, los obispos de Roma, el mismo poder espiritual que en los primeros tiempos de la Iglesia tenían los obispos de Roma, el mismo poder espiritual que a la fecha se arrogaban. Los monjes fraguaron viejos manuscritos. Se descubrieron los decretos conciliares de los que nunca se había oído hablar hasta entonces y que establecían la supremacía universal del Papa desde los primeros tiempos. Y la Iglesia, que había rechazado la verdad, aceptó con avidez estas imposturas. Una vez retirada la Biblia de la Iglesia y rechazada la verdad, se acepta cualquier impostura. Los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero estaban perplejos y trabados, pues los escombros de las falsas doctrinas entorpecían el trabajo. Debilitados por el constante esfuerzo que hacían contra la persecución, el engaño, la iniquidad y todos los demás obstáculos que Satanás inventara para detener su avance, algunos de los que habían sido fieles edificadores llegaron a desanimarse. Y otros, por amor a la paz y a la seguridad de sus propiedades y de sus vidas, se apartaron del fundamento verdadero. Pero habían otros que, sin dejarse desalentar por la oposición de sus enemigos, declararon sin temor: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible. Tenían la Biblia en sus manos, en sus mentes y en sus corazones y podían reclamar esas promesas. Que no tuvieran temor de aquellos que podían destruir el cuerpo, sino que había que temer a aquel que podía destruir el alma. Y cada uno de ellos tenían la espada ceñida. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Si vemos, esto contrasta con el párrafo anterior que estábamos viendo, en el que decía que se le había declarado infalible. Mentira, nadie le declaró infalible. El mismo Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. El altivo pontífice reclamaba además para sí el derecho de deponer emperadores y declaraba que ninguna sentencia pronunciada por él podía ser revocada por hombre alguno, pero que él tenía la prerrogativa de revocar las decisiones de todos los demás. Bien había dicho la profecía que un poder altanero se levantaría. Los siglos que sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Y es que una vez se ha caído en apostasía por aceptar falsas doctrinas, con una sola es más que suficiente para que el tiempo que resta
esté siempre en constante aumento el error. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran, también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia de la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte, filosofía griega, Sócrates y Platón. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo, se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo a la que Roma llamó purgatorio. Voy a pasar un poco más rápido y veremos entonces. Vino la inmortalidad de los muertos, ¿verdad? Y esto dio paso para la adoración a María y la adoración de los santos. Luego vino el purgatorio, después y el tormento eterno. Después vino la doctrina el purgatorio, por supuesto, trajo además la doctrina de las indulgencias, ¿sí? Y después vino la institución bíblica de la cena, perdón, y después vino la misa, que fue la que sustituyó la cena del Señor, hecha por el Señor Jesucristo, vino la misa, y posteriormente, ya en el siglo XIII, se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. Y nuevamente, pese a que la historia, la academia y cualquier persona diga que la Edad Media no fue una edad oscura, el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Las escrituras eran casi desconocidas. Ojo, no solo de la gente, sino de los mismos sacerdotes. Esto no lo encontramos. Los reformadores siempre se encontraron con una Biblia y quedaron sorprendidos de ver lo que en ella había. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, y pese a que los historiadores, arqueólogos, cualquier tipo de ciencia diga que Europa progresó, sabemos que Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más perjurio y mala fe, y homicidio y hurto y adulterio rompen por todo, y un charco de sangre toca a otro. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Y pese a que todas las actas, pese a que cada calendario o a cada denominación siempre tuviese la expresión en el año de misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el año que fuese, y a que durante estos 1260 años el nombre de Dios fuese pronunciado más veces que nunca en la historia de esta humanidad, no se estaba más lejos de la verdad y de la pureza del Evangelio. Hemos hecho la primera introducción de la forma y de la metodología en que Satanás actúa en la iglesia de la Edad Media. De la misma forma, Satanás hoy en día se introduce en la iglesia de nuestra fecha, de nuestra época, en la iglesia de la Odisea. Satanás se introdujo. Quiera Dios que nosotros, como pueblo remanente, podamos hacer y seguir el ejemplo de todos aquellos que se pararon, se pusieron de parte de la verdad, y que sin importar las consecuencias, sin importar las ganancias temporales, lo tuvieron todo por pérdida, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Que no vivamos nosotros más, sí, de Jesús. Que no vivamos nosotros más nosotros mismos, sino que Cristo pueda morar y vivir en nosotros. Que podamos llegar a ser un templo del Espíritu Santo y que cada una de nuestras casas sea una iglesia para la honra y para la gloria de nuestro Dios, siguiendo el ejemplo
de la iglesia primitiva y que la iglesia y la Edad Media también siguió en medio de los grandes bosques, de las inmensas montañas de los Países Bajos, podamos nosotros como hijos de Dios contemplar la naturaleza, lejos de las grandes urbes, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de la contaminación visual, de la contaminación física, pero sobre todo de la contaminación doctrinal. Pero que si nosotros vivimos en estos lugares, podamos llegar a ser luz para quien está a nuestro alrededor y el Señor se encargará de colocarnos en el lugar en el que debamos estar. No por ello no debemos hacer preparativos. La iglesia de la Edad Media fue una iglesia que dejó evidencia para que nosotros, a quienes han llegado a los fines de los tiempos, podamos tomar nota y estudiar detalladamente la manera en que Satanás obró, pero también la manera en que los hijos de Dios obraron para poder hacerle frente con decisión, con valentía, con esfuerzo. Tenemos una guerra que se avecina y no vamos a perder si estamos del lado de nuestro Señor Jesús. Somos más que vencedores. Muchas gracias, mis amados hermanos. Amén. Gloria al Señor por este maravilloso tema. Muchas gracias, hermano. Me gustaría que para terminar el culto, elevemos una pequeña oración al cielo y luego cantemos el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, un himno salido de la mentalidad de un hombre que vivió al final de la Edad Media. Vamos a elevar una oración al cielo. Amén. Querido Dios y eterno Padre, te damos las gracias porque tú hoy nos has contado, nos has presentado y hemos evidenciado la manera en que un remanente siempre estuvo apartado, dividido totalmente, enemistad que tú pusiste en el corazón de la iglesia, de ese pequeño remanente, frente a la iglesia visible, esa iglesia nominal, a la que hoy en día la historia conoce como la iglesia cristiana. Gracias porque ese pequeño pueblo, Señor Jesús, pese a que poco o nada se habla de muchos de ellos, hay un registro infalible en la historia del cielo sobre esta tierra, donde registra cada uno de los nombres de ellos, sus obras, sus actos, su valentía, y a quienes les has dado, a quienes les espera un nombre nuevo y una piedrecita blanca, a quienes les espera que les des el trono y la majestad que tu Padre te ha dado, a quienes les espera gobernar y reinar y tener la fortaleza del hierro que pasó por encima de ellos, pero que luego ellos, en su sacrificio, siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios, que no escatimó en ser Dios y venir a asemejarse a nosotros, tampoco escatimaron en nada la vida, teniendo por recompensa salvación en la vida eterna. Hay una frase que me impactó mucho, que la dijo bueno, Walter Bay, pero realmente no es muy importante aquí. Dice que lo que ha hecho este mundo moderno es erradicar de la mente de los hombres al Hijo de Dios. Nosotros necesitamos, Señor Jesús, poner a Dios en nuestra mente, poner su palabra y tener clara cuál es la doctrina, porque si no tenemos claridad de doctrina, cualquier viento vendrá y soplará y seremos llevados de un lado para otro. Señor, ayúdanos a establecernos sobre la roca que es Cristo. Ayúdanos a revisar la historia de la iglesia a la luz de la profecía para poder entender, eterno Padre, que nosotros debemos predicar y que sobre nosotros recae una responsabilidad tan grande. Ayúdanos, eterno Dios, prepáranos, Señor Jesús, y ayúdanos a aprovechar cada oportunidad, por más mínima y pequeña que parezca, de contarle a quienes nos rodean que tú has de venir por segunda vez. Que no hay que temer ante los temblores. Veía yo la cara de la gente angustiada porque en estos días tembló en el centro del país. Y hay que aprovechar esas oportunidades para hablar del Hijo de Dios. Que nosotros como cristianos no debemos temer y que debemos ser como esos alemanes que iban rumbo en un barco hacia otra parte. Y mientras que todos temblaban y temían por su vida, ellos cantaban en medio de la tempestad. Y no temían por sus vidas porque sabían que Dios les protegería. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser decididos, a avanzar
a presentarnos delante de ti cada mañana, Señor, y a clamar con humildad para que no seamos nosotros más quien vivamos en nosotros mismos, sino que seas tú, para que todo lo tengamos por pérdida y para que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios que está tan dispuesto y que está clamando, eterno Padre, cada día en nuestra puerta. Queremos abrir de la puerta porque tú a nuestra iglesia te presentas afuera como aquel que está golpeando. Señor, queremos abrir la puerta de nuestro corazón para que tú vengas y entres y cenes con nosotros, para que podamos tener la pureza del Evangelio de la iglesia primitiva y para que podamos tener oído de lo que el Espíritu dice a las iglesias, para que podamos recibir esta amonestación y para que la podamos poner en práctica. Gracias por este sábado santo y distinto, por este día diferente que tú has dejado. Permítenos, Señor Jesús, elevarlo con nuestra vida hasta donde más nos sea posible y darte la honra y la gloria que solo te pertenecen a ti. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acosarnos